Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Ustedes saben que su química en pantalla, y fuera de ella, ha sido un torbellino de especulaciones y admiración. Hoy, sin embargo, no vamos a hablar solo de su romance, que ya ha sido ampliamente cubierto. Vamos a ir más allá. Vamos a desentrañar un secreto, un detalle específico dentro de su trabajo conjunto, dentro de la serie que los catapultó a la fama mundial, que honestamente te dejará sin aliento. Prepárense para una inmersión profunda en esos momentos sutiles, pero poderosos que hicieron de su conexión algo verdaderamente inolvidable. Si son fans de Kerem y Hande o si simplemente aman una buena historia llena de drama, romance y esos giros inesperados que te hacen aferrarte al borde de tu asiento, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿qué secreto estamos hablando exactamente? Piénsenlo conmigo. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos Sen Kalkapm, o Love is in the Air como se conoce en muchos otros países. Fue un fenómeno. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat cautivó a millones, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre sus protagonistas. Se decía que se enamoraron en el set, y francamente verlos interactuar, era fácil de creer. Pero ¿qué si les dijera que hay un secreto que va más allá de su romance y que reside en la forma en que Kerem Bürsin, como actor, interpretó a Serkan Bolat, especialmente en relación con Eda, interpretada por Hande? Algo que si lo observamos con atención, revela una capa de profundidad y una estrategia actoral que añade un valor incalculable a la serie. Vamos a empezar por el principio. Serkan Bolat. Al principio de la serie, Serkan es presentado como un arquitecto exitoso, distante, enfocado en su carrera, pragmático y, seamos honestos, un poco frío. Tiene su vida organizada al milímetro y la idea de una relación romántica, de un amor espontáneo, está muy lejos de su radar. Su mundo es de negocios, de contratos, de control. Luego entra Eda Yildiz en su vida, un torbellino de energía, pasión y espontaneidad, que desafía todas sus rígidas estructuras. Y ahí es donde empieza la magia. El secreto, mis amigos, reside en la sutileza del viaje de Serkan. No se trata solo de que se enamora de Eda, eso es obvio. Se trata de cómo Kerem Bürsin transmite esa transformación. Piensen en las primeras escenas. Serkan habla de forma concisa, sus gestos son medidos, su mirada puede ser intimidante. Pero a medida que Eda se infiltra en su vida, primero por un plan que sale mal y luego porque, bueno, la atracción es innegable, empezamos a ver grietas en esa fachada de hielo. El detalle que a mi parecer es el gran secreto, es la forma en que Kerem utiliza la mirada. Serkan Bolat es un hombre de pocas palabras al principio, y mucho de lo que siente lo comunica a través de sus ojos. ¿Recuerdan esos momentos tensos, esas miradas que lo decían todo? Cuando Eda lo desafiaba, cuando lo desconcertaba, cuando le mostraba un lado de la vida que él había olvidado, la mirada de Kerem cambiaba sutilmente. Había una chispa de curiosidad, una pizca de sorpresa y luego, gradualmente, una calidez que antes era inexistente. Piensen en una escena específica, por ejemplo, cuando Eda está hablando apasionadamente sobre algo que le importa, y Serkan la observa. Al principio quizás con escepticismo, o con esa típica expresión de quien intenta descifrar un enigma. Pero luego, a medida que la ve reír, o cuando ella le muestra una vulnerabilidad inesperada, la mirada de Serkan se suaviza. Los músculos alrededor de sus ojos se relajan, sus pupilas se dilatan ligeramente y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, podría asomar en la comisura de sus labios. Estos no son gestos exagerados, son los pequeños detalles que un actor de calibre puede inyectar en una interpretación. Y Kerem Bürsin lo hace magistralmente. Él no necesita gritar para demostrar que está sintiendo algo. Lo vemos en la forma en que sus ojos siguen a Eda por la habitación, incluso cuando supuestamente está concentrado en otra cosa. Lo vemos en la forma en que su respiración se vuelve un poco más profunda cuando ella está cerca. Es una acumulación de estos pequeños momentos. Consideremos la contraposición con otros personajes.
Serkan al principio tiene interacciones profesionales con otras personas, y su mirada es completamente diferente, profesional, un poco distante. Pero cuando está con Eda, incluso en los momentos en que intenta negarlo, hay una intensidad, una atención que no dedica a nadie más. Es como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiera Eda en su campo visual. Otro aspecto crucial es la evolución del contacto visual. Al principio, Serkan mantiene un contacto visual firme, casi desafiante. Pero a medida que se enamora, su mirada se vuelve más suave, más vulnerable. Hay momentos en los que él la mira y se queda perplejo, como si no pudiera creer que una persona como Eda pudiera afectarlo de esa manera. Y luego esos momentos de profunda ternura, donde la mirada lo dice todo sobre su amor y devoción. Piensen en las escenas de celos. Serkan Bolat no es precisamente un hombre que exteriorice sus emociones, pero Kerem Bürsin logra transmitir la incomodidad, la frustración y la posesividad de Serkan a través de sus ojos. Esa mirada tensa cuando otro hombre se acerca a Eda, ese leve ceño fruncido, esa forma de interponerse sutilmente, todo eso comunica su profundo afecto y su miedo a perderla. Y es la sutileza de esos gestos lo que lo hace tan creíble y tan cautivador. Lo que hace que este secreto sea tan impactante es que a menudo, en las comedias románticas, la conexión se basa en diálogos ingeniosos y momentos dramáticos obvios. Pero aquí Kerem Bürsin, a través de su interpretación de Serkan, inyecta una capa de complejidad emocional que eleva la serie. Él muestra la lucha interna de un hombre que se resiste a sus sentimientos, pero cuya alma se está abriendo a pesar de él. Y no podemos hablar de esto sin mencionar a Ander Zel. La química que comparten es, por supuesto, bidireccional. La forma en que Ander reacciona a las miradas de Kerem, la forma en que su propia mirada se suaviza o se vuelve juguetona en respuesta a él, es fundamental. Es un diálogo silencioso, una danza de miradas que es tan importante como cualquier línea de diálogo. Cuando Serkan la mira con esa dulzura incipiente, Eda puede verla, y su sonrisa se ilumina. Cuando Serkan la mira con esa intensidad, ella puede sentirlo y su corazón late un poco más rápido. Es una sinergia perfecta. Ahora pensemos en el impacto de estos detalles. Para el espectador, estos pequeños gestos de Kerem Bürsin crean una conexión más profunda con el personaje de Serkan. Nos hacen sentir que estamos presenciando una transformación genuina, no solo una trama forzada. Nos hacen creer en la autenticidad de su amor. Si Serkan se hubiera enamorado de Eda de repente sin esta progresión sutil, la historia no tendría el mismo peso. Pero Kerem nos muestra el proceso, la batalla interna, la rendición gradual. Y esto, mis amigos, es lo que hace que Senkalkam sea mucho más que una simple serie turca de moda. Es un estudio de personajes y la interpretación de Kerem Bürsin de Serkan Bolat es un ejemplo magistral de cómo un actor puede dar vida a un personaje de una manera que va más allá del guión. Él no solo actúa, él vive el personaje y nos permite a nosotros, los espectadores, sentir cada emoción, cada duda, cada triunfo. Consideren los momentos de vulnerabilidad de Serkan. Esos momentos en los que él se quita la armadura, esos instantes en los que deja ver al hombre detrás del empresario exitoso y atormentado. La forma en que Kerem Bürsin lo hace a través de esa mirada cargada de emoción, es lo que te deja sin aliento. No es solo que está triste o feliz, es que te hace sentir su tristeza, su felicidad, su amor. Y el secreto está en la constancia de estos detalles. A lo largo de la serie, mientras Serkan evoluciona, esas miradas cambian y se intensifican. Desde la incredulidad inicial hasta la devoción absoluta, Kerem Bürsin usa su mirada como una herramienta poderosa para narrar el viaje emocional de Serkan. Y eso, para mí, es el verdadero secreto que hace que su actuación y su química con Ander Zel sean tan extraordinarias y, sí, tan dignas de dejarnos sin aliento. En resumen, el secreto del impacto de Kerem Bürsin en la serie de Ander Zel no reside solo en su evidente romance o en su carisma. Reside en la maestría con la que, a través de la sutileza de su mirada, sus gestos mínimos y la profundidad de su interpretación, logró transmitir la transformación de un hombre cerrado al amor a uno completamente entregado. Él nos mostró el viaje emocional de Serkan Bolat de una manera tan creíble y conmovedora que se convirtió en uno de los pilares del éxito de la serie. Es esa capacidad de comunicar emociones complejas a través de la sutileza, esos momentos de profunda conexión que se ven en sus ojos, lo que verdaderamente te deja sin aliento y te hace revivir cada escena con una nueva apreciación. Y eso es todo por hoy, amantes del drama turco y de las grandes historias de amor.
Hemos desentrañado uno de los secretos que espero les haya hecho ver Senkalkam con otros ojos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la actuación de Kerem Bürsin. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por estar aquí conmigo hasta el final de este vídeo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Ya habían notado esta sutileza en la actuación de Kerem? ¿Hay algún momento en particular que les haya impactado por la mirada de Serkan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Sus comentarios son la chispa que alimenta este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que merece un reconocimiento, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos que son fans de Kerem, de Hande o simplemente de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nunca más un contenido así. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.